Conforme va pasando el tiempo, Mexicana de Aviación se desprende de sus activos. Uno de los más recientes este año fue la venta de los nuevos aviones Airbus 320 que le pertenecieron y que los trabajadores pretendían rescatar para que el retorno de la compañía fuera más sencillo. Tenían esperanzas. No hay de dónde. Estuvo desierta la licitación. Esta empresa llegó a tener 112 aeronaves. De acuerdo con un reporte de la empresa, compraron por un monto no revelado 9 Airbus 320. ¿Y qué se hicieron los mecánicos? ¿Qué se hicieron los pilotos? ¿Qué se hicieron los sobrecargos de todo este equipo? Pues algunos andan de taxistas, otros tuvieron que poner un puesto, porque... a Dubái. Sí, otros afortunadamente encontraron un lugar en una aerolínea extranjera, pero muchos de ellos pues tuvieron que acudir a superar sus habilidades en otro ámbito que no fuera el aeronáutico. Se veía bien curioso el mostrador de la empresa en el aeropuerto. Se ve. ¿Todavía? Está espantoso ahí todavía, con mantas, abandonado. Es como un campamento. Y todavía hay gente que va frecuentemente a cuidar el campamento. Pues es que están esperando, Manelik, que con la venta de estos activos de la empresa les puedan dar algo de liquidación. Ya se ofreció, nadie quiso nada. Yo recuerdo a las edecanes o sobrecargos, como queramos llamarles, que sacaron su calendario, que además se fue perfeccionando de un año a otro, porque ya las veías ya más cuidadas, mejor maquilladas, con las fotos ya más armonizadas, y fue otra de las cosas que hicieron para tratar de salir adelante y tener algún ingreso en lo que se solucionaba lo de la empresa mexicana, pero pues todo quedó en nada. Los únicos que querían que se solucionara eran ellos, porque al gobierno no le interesó. Hubo varias propuestas. Al dueño está disfrutando de su riqueza tranquilamente, no voltea a verlos para no sufrir. Sí, yo creo que aquí más bien que el gobierno la salvara, el gobierno tenía que haber perseguido al dueño, a Azcárraga, y llevarlo a la cárcel y hacer todo lo que tuviera que hacer como autoridad, porque también esto de que el gobierno siempre salga a rescatar, me parece que no nos ha dejado buenos dividendos en ese sentido. Y por otro lado, era una de las empresas, la primera empresa de aviación, desde por el 17 se había fundado. Excelente. Sí, y ayudaba a la competencia. Ahora, lo mismo le sucedió a Aeroméxico en los años 90. Quebró, la disolvieron, hubo un organismo ahí que la administró y la volvieron a formar. Y una vez ya saneada y todo, se volvió a entregar a administradores realmente... Se puso a la venta. Se puso a la venta con especialistas, gente dedicada a la aviación, y ha funcionado muy bien. ¿Por qué no se hizo lo mismo con Mexicana? Yo no sé. Porque tampoco los mexicanos quisieron, los mexicanos de Mexicana. No tenían un plan de decir, bueno, vamos a rescatar y nosotros apoyamos a la compañía. Era gente que estaba acostumbrada a ganar mucho dinero. Mexicana y Aeroméxico, los pilotos ganaban como pilotazos y no trabajaban, la verdad, lo mismo. Las líneas de bajo costo están teniendo, el piloto se baja de un avión y se sube a otro y se lo vuelve a llevar y regresa y se sube a otro y se lo vuelve a llevar. En Mexicana o en Aeroméxico, ¿qué iba uno a ver eso? No, esos eran como elementos de los dioses. Ellos debieron de promover el rescate de la empresa. Pero el gobierno no puede meter a la cárcel a un empresario por ineptitud, porque eso fue lo que pasó, parece, de principio. O si la quiso tronar, ¿cómo le compruebas que la quiso tronar? No, aquí el gobierno debió haber dicho rápido, ¿qué vamos a hacer con esto? Ejecutamos, vendemos, lo que sea, y si ellos estaban de acuerdo y tenían un plan, lo hubieran tomado. Pero lo alargaron tanto que ahora no vale nada los activos, nadie los quiere. Si se hubiera creado una cooperativa
hubiera funcionado. Todos los empleados, en vez de perder, hubieran hecho la lucha. Claro, y pudieron buscar inversionistas privados muy importantes que los hubieran dicho, a ver, ¿cuál es su plan de trabajo? ¿Qué prometen? ¿Cuál es? ¿Dónde está la estructura? Pero no lo hicieron. Pero requiere sacrificio. Claro, de parte... renunciar todos y volver a recontratarse. Exactamente, no lo quisieron hacer. Ellos también se pusieron en su Bueno, es que papel. perdieron sus privilegios. Pues perdieron todo. Pensiones. Por eso, defendían todo con excelentes prestaciones. Hay un momento en que tienes que entender que hay peleas que no puedes ganar. Todos tenemos ese tipo de peleas. Nadie supuso que la empresa fuera a quedar abandonada, marginada del esfuerzo del gobierno. Todos pensaron que era imposible que se eliminara de un tajo. Era estratégica para el país, pero no le importó al gobierno, sobre todo al de Calderón. Y estuvo bien. La verdad es que el gobierno no tenía por qué rescatarlo una vez más. El gobierno debía de impulsar. Por interés del movimiento turístico. Ahí estaba el valor. Del consumidor. Sí, pero debió de rescatar, de apoyar las líneas pequeñas y debió de fomentar la otra cosa, pero rescatarla como tal no era el caso. Le costaba mucho. Sí, costaba mucho y no tenía sentido. Pero había mala fe, había mala voluntad. Eso también. Contra la empresa, ¿no? Sí, pero por ahí dicen que además hubo presiones para que las de bajo costo que en ese momento estaban emergiendo como Interjet y Volaris pudieran tener mayor espacio, sobre todo en las rutas. Ya casi esas dos rutas de estas dos líneas aéreas casi ya cubren lo que tenía Mexicana. En ese tiempo, yo lo recuerdo bien, se les dio mucho impulso a Interjet y a Volaris. Estas empresas, no sé si fue Interjet, compró un número muy grande de aviones y además lograron conseguir rutas nuevas que no tenía, rutas que además tenía Mexicana. Entonces hubo cierto favoritismo hacia estas líneas que eran menores y se fue abandonando. Sí hubo varios proyectos que intentaban rescatar Mexicana de Aviación y les pusieron muchas trabas. Sí existió empresarios que querían entrarle, pero les ponían muchos obstáculos. Hubo varios y yo recuerdo ese tiempo. Y siempre hubo un favoritismo hacia Interjet y hacia Volaris. No, a ver, a mí denme las pruebas del favoritismo porque Interjet empezó con 7 aviones, una cosita así, y comprando rutas poco a poco y slots que le costaron muy caros, por eso ni siquiera entraba al Distrito Federal. Y Volaris por lo mismo. Poco a poco fueron comprando sus líneas, sus aviones, y eso es lo que queríamos, que hubiera más mercado, porque tú puedes escoger entre más. Estaba Aerocalifornia en aquel entonces, que también tronó, Aeromar, que sigue funcionando, y entonces uno decía en el aeropuerto, bueno, voy a Guadalajara, no es solo Aeroméxico y Mexicana, sino ya hay 4 o 5 líneas, y bajan los precios. Ganamos cuando se abrieron más compañías. Y los empresarios nunca depositaron el dinero. Es cierto. Hubo uno muy sonado que ya estaba en la presidencia de Mexicana y no tenía la lana. Porque él entregó cheques sin fondos. No solo eso, le licitaban. Y una vez que tú veías cómo funcionaba la empresa, decían siempre no, gracias. Eran puras deudas. Sí. ¿Cómo ibas a comprar una empresa que estaba que la mitad eran deudas? Eran los pasivos, o sea, exactamente. Él quería los que posiblemente se pudieron haber hecho cargo de la línea decían, bueno, nosotros las compramos con estas condiciones, pero querían mandar ahí pensiones, o sea, todo lo que era pues, prácticamente el 100% de cómo estaba en esas condiciones la empresa. Ganado con los cielos abiertos que hizo el gobierno ahora. Esa ley de cielos abiertos que van a entrar aviones estadounidenses va a ser sensacional para el pasajero. Para las aerolíneas no, pero para el pasajero sí. Quizá lo único que pudieron haber hecho sería perdonar la deuda de Gasavión, que era altísima. Quién sabe cuántos años llevaba sin pagar el Gasavión Azcárraga, pero era altísima. Y si eso quizá lo hubieran dejado en pérdidas, quizá se hubiera podido conseguir un inversionista. Pero es que las deudas que tenía, los pasivos que tenía, eran prácticamente iguales que los activos. Lo que estamos enfocando mal, creo, o yo,
el gobierno no debió defender a la empresa, debió de defender a los empleados, no a la empresa. La empresa, si se iba a perder, si se iba a rematar, como quiera. Los empleados, el elemento humano es lo que no se rescató. ¿Con un embargo? Sí, el gobierno debió prácticamente entrar después de que tronó la compañía, absorber y liquidar. Aquí están los slots, aquí están las líneas, aquí están los aviones, aquí están los escritorios, aquí está todo, se vende. Y pagarle a la gente y a los acreedores y vámonos. Y luego pensar si la línea se volvió a abrir o lo que quieran. Pero no pensó en la gente. Armando Daniels, el dueño de Mexicana, Gastón Azcárraga, goza de impunidad, pues es del club de los gobernantes. Armando Daniels, ¿y a quién pertenecen Interjet y Volaris? Ah, esa era la razón. Había que tronar Mexicana para que esos negocios de cuates florecieran. Empresarios tramposos. No es cierto. Pero es muy difícil que una empresa tan poderosa, con tantos ingresos y tantos activos, ¿Quién habla? fuera borrada de un plumazo por intereses políticos. Sí, No. Mala administración, sí. Sí. Ambición excesiva También. del dueño, que no tuvo la visión de mantener un imperio que le dejó su padre. Pues no hay salida contra eso. Tenía mucho más prestigio que la otra línea mexicana. Sí, que eran... Es que era mejor desde la atención en mostrador. Era mejor la atención que tenían en Mexicana. Ahora no digas los precios. Eran más razonables, no mejores. Nada más razonables comparados con Pero te daba Aeroméxico. más confianza, veías el servicio que era muy superior. En una época fue de los ballesteros, que también eran constructores. Y era una administración dinámica y se compraban aviones, vendían aviones viejos y era una cosa que crecía a ojos vistas la empresa. Pero de ahí fue a dar al gobierno, quién sabe por qué. Pero lo cierto es que siempre nos castigaron cuando fue el duopolio, o sea, cuando era Mexicana en México, siempre nos castigaron con los precios. Empezamos a ver mejores precios cuando aparecieron las de bajo presupuesto, o incluso Taesa, que también fue otra de las empresas que quebraron. Pero en general tampoco era así como, no teníamos esa capacidad de como usuario de encontrarte tarifas muy buenas como quizá en las líneas de bajo costo europeas o en las norteamericanas. Y cuando cierran Mexicana definitivamente, los bandidos de Aeroméxico Bueno, ahí sí, para que veas. triplicaron el costo de sus boletos de avión. Pero era insultante lo que te cobraban por un viaje de aquí a Acapulco.